Imagínense, lo peor está por venir. Estas son las proyecciones que realizan entonces sobre lo complicado que se avecina un 2023 en materia económica y las recomendaciones que también se hace para los estados para que puedan empezar a implementar proyectos, programas que puedan contener esta recesión, según lo plantea entonces el FMI. Es importante, licenciado Clavería, poder hacer hincapié en este tema porque ya hemos visto, de hecho, las complicaciones económicas. Desde que inició la pandemia hemos visto que se han ido incrementando los precios de distintos productos. De hecho, viene después el conflicto Rusia-Ucrania, incrementa el precio de los combustibles, también el petróleo se disparó y obviamente varios productos que es necesario la movilización de los mismos también vienen a aumentarse. Bueno, veíamos incluso ayer en el análisis los daños a las cosechas que también va a venir entonces a sumarse a los incrementos y ahora esta proyección, Dios mío, ¿qué nos puede esperar el próximo año? Primero, yo no soy especialista en economía y quiero decirlo, pero de la recesión se ha venido hablando ya desde hace algún tiempo en el mundo. Y la recesión no es más que la contracción de la producción y los servicios y que afecta el empleo y la disponibilidad del dinero. Eso es lo que los expertos dicen. Pero acuérdese que en el mundo actualmente hay una interconexión bancaria, interconexión empresarial, interconexión financiera, que hace que efectivamente cualquier problema que se suscite en otros países, el caso de Rusia y Ucrania, que todo el mundo decía que no iba a incidir en Guatemala, incide. Y en el caso nuestro es más complicado, porque una recesión en Estados Unidos nos complicaría a nosotros terriblemente. Acuérdense que nosotros tenemos allá un promedio de 3 millones de migrantes. Esto significaría graves problemas para nosotros porque las remesas dejarían de entrar. Aparte de que la inflación se fue al 9.3% en Guatemala y no es más que el incremento de los precios de los productos como lo hemos venido platicando. Aparte de que ahora con la entrada de esta tormenta Julia, la producción de granos de café, cardamomo, granos, maíz, frijol, arroz y verduras, la producción se va a ver afectada porque efectivamente hubieron grandes inundaciones en estas áreas. Y al no tener esa producción, usted tiene que ver cómo se abastece y va a tener que comprar los productos en otros países para que efectivamente no falte en Guatemala. Por eso es que es tan importante que el gobierno central tome las medidas que consideren necesarias. Y yo vuelvo a replantear, porque yo creo que esto es lo que hay que hacer. Sentarse con los tanques de pensamiento, los expertos economistas, sentarse con los tanques de pensamiento en materia económica y definir qué políticas a seguir para que una recesión no nos golpee tan duro y que la inflación no se siga disparando. Y estos son los planes que las autoridades también deberán poder indagar y hacer entonces una evaluación de cuáles son las áreas de oportunidad, las áreas también, las amenazas que representan entonces y cómo hacer frente a esta posible recesión que va a afectar no solamente a Guatemala, sino es un aviso internacional que se hace por diversos factores entonces que se ven relacionados y que se prevé entonces un 2023 bastante complicado en materia económica y es importante de verdad poder tomar en consideración este punto porque la economía nacional ha estado muy golpeada, así como la de otros países también. Varios son los factores que nos han pues afectado y ahora se suma esta situación también que en cualquier momento también puede empezar a registrarse. Ya se ha indicado, ¿no? Un 2023 con recesión. Pero fíjese, desde hace meses se ha indicado una recesión, pero no habíamos visto un panorama de cuándo aproximadamente se podría dar. Ahora ya se está dando una fecha aproximada también. Pero fíjese, Sandy, que el problema es que aparte de que se afecta, bueno, al afectarse la economía nacional, se afecta la economía familiar. Totalmente. Pero nosotros venimos siendo afectados desde la pandemia. Sí. O sea que nosotros tenemos 2 años de estar siendo afectados, la gran mayoría de guatemaltecos, clases populares y clase media, pero muy afectados por el tema de la pandemia.
Imagínense a eso, usted le suma una recesión, nos va a complicar mucho más la economía familiar. Por eso es que es tan importante que se definan políticas por parte del Ejecutivo. Desde luego, hay expertos en esas materias que son de primer nivel en Guatemala, claro, y que saben qué hacer. Y yo creo que hay que escucharlos, porque ellos son los hombres que pueden ayudarnos a sacar el país, claro, de una manera más tranquila. No, y aparte de eso es importante también considerar este aspecto, porque en este momento se está en el proceso de la elaboración del dictamen del presupuesto para el siguiente, claro, año, donde de verdad esperamos que pueda considerarse este aspecto y que también se pueda incluir algún proyecto dentro del presupuesto y ver de qué forma también se va a manejar, incluso poder financiar el presupuesto sin seguirnos endeudando para poder hacerle frente también pues a un monto pues, que se vaya entonces mal destinado. Entonces creo que va a ser muy importante la madurez y sobre todo la sabiduría con la que se pueda tratar ese tema en el Congreso. Vamos a ir con unos datos también que es necesario poder darles a ustedes para que tengan ciertos elementos en su propio análisis, porque el pronóstico del crecimiento global del Fondo Monetario Internacional para este año se mantiene sin cambios en 3.2%. Su pronóstico para el próximo año se reduce a 2.7%, 0.2 puntos porcentuales menos que el pronóstico de julio. La economía global, de hecho, continúa enfrentando grandes desafíos. Según el Fondo Monetario Internacional, la invasión rusa de Ucrania, una crisis del costo de vida causada por presiones inflacionarias persistentes y cada vez mayores y desaceleración también en China. Esto fue algunos de los aspectos que ellos daban a conocer sobre la economía global que está enfrentando estos grandes desafíos. Y siguiendo con el análisis, en Estados Unidos el endurecimiento de las condiciones monetarias y financieras reducirá el crecimiento al 1% el próximo año. En China, el FMI revisó la previsión de crecimiento del próximo año al 4.4% debido al debilitamiento del sector inmobiliario y a los continuos confinamientos. La desaceleración es más pronunciada en la zona del euro, donde la crisis energética reduce el crecimiento al 0.5% para el 2023. Son cifras que sin duda alguna llaman la atención, pero sobre todo causan preocupación, porque sabemos las repercusiones que a nivel nacional, claro, también podemos tener. Entonces, es importante, y ya para ir concluyendo, licenciado, le voy a dejar las conclusiones a usted también. Es necesario poder ir planteando un proyecto para poder hacer frente a esta recesión y también plantear cómo va a quedar el salario mínimo, porque es el trabajador que también sigue haciendo frente a las variaciones económicas. Por eso es que planteé desde un principio la importancia de que efectivamente se asesoraran de los expertos en materia económica, Sandy, porque la interconexión en el mundo de la economía es una realidad. Cualquier cosa que pase en cualquier lugar del mundo nos va a afectar, y usted muy bien lo plantea. Pero, por ejemplo, nosotros, que nuestro socio comercial más cercano son los norteamericanos, entran en recesión, a ellos les da un catarro, a nosotros nos da una gripe terrible. Y entonces aquí hay que tomar medidas para favorecer a las clases populares y a la clase media, porque al final somos nosotros los grandes afectados. Y creo que esto es parte de lo que hay que estar repensando para allá, porque no puede ni siquiera quedarse para más tiempo, sino sobre la marcha comenzar a ajustar el presupuesto pensando cómo vamos a salir el próximo año y cómo se va a favorecer clases populares y clase media sobre todo. Vamos cerrando entonces así este análisis, una situación preocupante la que se da en materia económica, y esperaremos cuáles son los planes que también se pueden tener por parte del Estado. Sin duda alguna, en las finanzas personales y familiares también va a haber que hacer algún reajuste y poder también crear un plan para poder contener esta recesión que se puede dar y que nos va a seguir afectando a nosotros.